¿Es Fallout una representación de nuestro futuro? Ahora que Fallout se ha puesto de moda, ahora que la serie ha acabado, y ahora que el tratado de no uso de armas nucleares ha expirado entre Estados Unidos y Rusia, dado que China quedaba exenta de este acuerdo, es el momento perfecto de hablar de un apocalipsis nuclear. La humanidad está más cerca que nunca de un holocausto nuclear, el momento que la humanidad está más avanzada y a la vez más cerca de su extinción. Y más allá de entrar en terreno de ¿qué pasaría si? O miles de consecuencias catastróficas de las que Internet está repleto, vengo para dar un análisis de los hechos que nos cuentan este tipo de mundos ficticios de la mano de mi conocimiento sobre la materia, para poder saber, ¿acabaremos realmente como en Fallout? ¿Qué tan realistas son las consecuencias de este mundo? Primero que todo, hay que entender que el universo Fallout sucede en un mundo que, si bien está basado en nuestra realidad actual y representa a la perfección la agenda política de nuestros países, es un mundo alternativo, un tanto surreal, en el que el avance tecnológico es mucho más avanzado que el sociopolítico. Con esto en cuenta, hay que prepararse un poco antes de entrar en detalle, porque antes del apocalipsis había varias cosas que no cuadran con la realidad. Hay muchos cambios entre este mundo y el nuestro, pero voy a hablar de los que son el núcleo que cambiaría por completo los hechos en nuestra situación. Uno de los primeros avances importantes en Fallout, no mencionado especialmente en la serie, pero provocando el foco de problemas de los primeros juegos, es el tema del virus de evolución forzada. Un virus que provoca la mutación en seres a supuestamente un ente mejorado, con la desgracia de que en esta saga todo tiene un precio. Y es que la evolución forzada te da fuerza, resistencia, velocidad, igual que un suero de supersoldado. Pero te hace perder cordura, genera mutaciones aleatorias peligrosas y desfiguración, y lo más importante, esterilidad. Bueno, en nuestro mundo no hay nada de este estilo, aunque sí que hay compuestos para la mejora de masa muscular e incluso de inteligencia, no tan potentes como vemos en cine. Esto pinta más a una mutación forzosa desmesurada. Pero sea como sea, en nuestro mundo actual, eso no sería un problema actualmente. Además, de ser así, esos supermutantes morirían rápido, y no vivirían siglos como se ve en esta saga. Tengo que mencionar esto porque las bombas nucleares de Fallout son muy distintas a las que conocemos a día de hoy, ya que no sabemos de la existencia de armamento capaz de destruir el planeta entero, y más teniendo en cuenta que a los refugios no les afecta. Sí, una explosión nuclear se puede resistir en un búnker subterráneo, pero que no afecte en absoluto a construcciones o al terreno de alrededor es sospechoso. Igualmente, no podemos descartar que existan armamentos nucleares que a día de hoy sean capaces de hacer algo incluso peor. Al fin y al cabo, llevamos más de medio siglo sin ver este tipo de armamentos en uso práctico. Este es sin duda el mayor problema que hay entre Fallout y nuestro mundo, y es que como todos sabemos, el mayor problema de la guerra nuclear es la radiación, que queda impregnada incluso a cientos de miles de kilómetros del foco de la explosión, en tierra, comida, agua, fauna, pudiendo volver todo estéril y con mutaciones no muy alentadoras. Sin embargo, en este mundo, aunque la radiación parece ser un problema, existen varios métodos para deshacerla, como el Radaway, una medicación que, si bien podría parecerse a algunas usadas en medicina nuclear para expulsar radioisótopos específicos en el cuerpo, es una medicación general que trata absolutamente todos los problemas de radiación. Y no solo eso, invierte los efectos de la propia radiación externa. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Si la radiación te golpea, es como una bala, como millones de balas en realidad, que si destruyen tus células, quedan destruidas. Así que no es como que tengas algo dentro, sencillamente no hay medicación que revierta el daño. En este caso puedo entender que haya un medicamento capaz de expulsar todos los isótopos del cuerpo, pero con muchos límites. Aún así, esto es muy importante, porque en este mundo tenemos que entender que la radiación no tiene por qué ser mortal. Y con esto llegamos al punto clave de este vídeo. Lanzan las bombas y tenemos nuestro yermo. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Qué consecuencias trae para el mundo? En esta saga nos muestran que, si bien los daños son a escala global y la mayor parte de ciudades y recursos naturales quedan devastados, hay una repoblación del yermo. Hay que tener en cuenta una cosa importante. No sabemos cómo funciona la tecnología nuclear en Fallout, pero en nuestro mundo, los efectos radiactivos son exponencialmente menores, tanto en distancia como en tiempo.
Es decir, si te encuentras muy cerca de la explosión, sí, alta probabilidad de morir. Pero si te alejas, la amenaza decae rápidamente. De hecho, esto llega al punto de que es casi más peligrosa la explosión de la bomba en sí y su onda de presión o térmica que los propios efectos radiactivos. Y quitando la distancia, que depende únicamente del tipo de bomba, el decaimiento radiactivo no. Depende del material usado, el tiempo de semivida o de peligro de radiación en general. Por explicarlo, si nos recordáis del instituto, un compuesto radiactivo va desintegrándose en elementos más estables hasta que no queda material radiactivo. Cuanto más inestable, más rápido se desintegra y más peligroso es por la cantidad de radiación emitida, pero su duración es, por tanto, mucho menor. Esta duración se data en el tiempo de semidesintegración o semivida, que es el momento en el que la mitad de la muestra se ha agotado. Esto no quiere decir que quede otra mitad del tiempo, sino que al decaer exponencialmente, lo más peligroso o intenso ya habría pasado en ese tiempo, y el resto del tiempo sería mucho más largo, pero cada vez menos y menos peligroso. En nuestro caso solemos usar para las bombas bien uranio o plutonio. El plutonio y el uranio tienen un tiempo de semivida muy largo, de miles y millones de años, respectivamente. Esto implica que su peligro es muy bajo, en breves periodos, como puede ser el tiempo de vida animal o humano. Esto no quiere decir que no afecte, de hecho el plutonio es bastante peligroso, pero sí que, si la cantidad no es extremadamente grande, su presencia va a pasar desapercibida a lo largo del tiempo, y va a ser algo a lo que los ecosistemas y la vida tienen que adaptarse, pues van a estar conviviendo con ello, y su daño será mucho menor a larga escala, ya que aumentará ligeramente los problemas de salud, principalmente si es ingerido, quizá aumentando enfermedades mortales, pero no supondría un aumento estadístico muy marcado y tampoco pondría en riesgo a la humanidad, ya que sus efectos a largo plazo darían tiempo de seguir aumentando la población sin que las mutaciones llegasen a bloquearla. Esto se ve en casos como Hiroshima y Nagasaki, siendo bombas de uranio y plutonio respectivamente. Y como se ve, aunque la explosión sí hizo mucho daño y hubo efectos iniciales nocivos, no ha tardado en volver a ser habitable y en pocos años recuperó su población. También hay que decir que estas bombas detonaron en el aire, reduciendo efectos nocivos en el ambiente. En el caso del cesio, sin embargo, tenemos lo opuesto. Su semivida es de 30 años. Esto tiene parte buena y mala. La evidente es que su radiación es realmente intensa y peligrosa. Su decaimiento es rápido y eso implica que la radiación es emitida casi por completo en las primeras décadas, generando daños a seres vivos y ecosistemas, y haciendo realmente inhabitable la zona circundante. La parte positiva es que, como su semivida es tan corta, en cuestión de medio siglo desaparece casi por completo el material radiactivo. Este es el caso de Chernóbil, que aunque su accidente sí fue mucho más dañino que las bombas nucleares a nivel de radiación, implicando muertes en corto plazo y mutaciones severas en miles de personas, es a día de hoy habitable y ha recuperado casi por completo su ecosistema y su vida. En este caso sí que podemos ver un efecto total por radiación, ya que la mayoría de víctimas de las bombas fueron de la explosión y la onda térmica, siendo realmente baja la afectación radiactiva. En este caso la radiación es mayor, pero las víctimas generales son menores. Otra cosa a tener en cuenta es que aquí sí se contaminó el suelo, ya que el mayor problema de Chernóbil era que el cesio queda impregnado en tierra, seres vivos y alimentos, siendo un problema no solo habitar, sino ingerir o tocar cualquier material afectado de la zona, siendo este un motivo importante de persistencia de la contaminación de esta área. También se soltaron otros compuestos radiactivos, pero rondan el tiempo del cesio o, como el yodo, tardan pocos días en desaparecer, aunque sí que hacen una desintegración extrema en esos días, provocando efectos mortales y cáncer en víctimas que recibieron esa radiación inicial. Con todo esto ya podemos hablar claro. No sé qué tipo de bombas se usarían en Fallout, pero como veis, en base a nuestra tecnología, cualquier accidente radiactivo afectaría enormemente en el foco de la explosión y durante los primeros años, a lo sumo. Al cabo del tiempo, que comienza Fallout, casi ha pasado un siglo, más de 200 años si tomamos la serie de referencia. Esto es tiempo más que suficiente para que el yermo deje de ser yermo y la vida haya vuelto sin ningún tipo de problema, y no sigan naciendo personas con problemas genéticos ni haya núcleos de radiación peligrosos por todo el territorio, como pasa con el agua de los grifos, a menos que hubiera tal cantidad de plutonio dispersa por todos los focos que se hubiera impregnado a todos los niveles, en altas cantidades. Algo no tan realista. No obstante, si las explosiones son lo suficientemente potentes como para, en los primeros días, devastar todo el ecosistema global y crear un invierno nuclear que acabe con la vida local, quizás sí que se desertizaría y moriría todo el terreno. Pero la vida no suele acabar así. Si incluso nuestro mundo ha resurgido y con más fuerza en núcleos radiactivos, no tendría sentido que aquí no. Y ha habido glaciaciones y caídas de meteoritos que han asolado el planeta, y aún así no ha cedido la vida. Esto es altamente improbable.
es bastante difícil destruir las fuerzas naturales. Además, si este hubiera sido el caso, no habría literalmente nada, ni comida, ni plantas, ni animales, ni mutantes, ni mucho menos, habría un solo ser humano. Así que estos efectos radiactivos solo serían posibles si en el universo Fallout existen compuestos cuya desintegración dura siglos y es suficientemente intensa como para penetrar los seres vivos o volver estéril el terreno. Pero viendo la tecnología de Fallout, si suponemos esto, sí que sería posible algo así. Aun con todo hay un problema más a analizar. El Fallout, el efecto al que esta saga debe su nombre, y el asociado invierno nuclear, que es realmente más peligroso que la propia radiación, ya que sus efectos son mucho más amplios y duraderos, impactando a escala mundial. Y es que se teoriza que el verdadero problema de la guerra nuclear sería este levantamiento de polvo y residuos radiactivos a la atmósfera, que llevaría a dos problemas. El primero es que el material radiactivo se expande y sigue cayendo, incluso a kilómetros de la explosión, que ya vimos que su alcance decaía exponencialmente, lo que sí es un peligro para toda la población. Y el segundo, aún peor, es este nublado que ocultaría la luz del sol mientras estos residuos caen de la atmósfera, que provocaría días de fríos intensos y cero luz. Esto sí podría provocar muerte de fauna y flora a escala global, incluso esterilizando todo y además dejando sin energía natural. Aquí tendríamos hambrunas globales, muerte por bajas temperaturas y, lo peor de todo, efectos permanentes en ecosistemas afectados, reduciendo la vida de forma casi total. De nuevo, ese escenario sería temporal, y para los eventos de la saga ya habría pasado todo más que de sobra y no habría ningún peligro, más allá de una reducción de la diversidad natural considerable. Pero no difiere de las que ya se han vivido en otras épocas de la historia del mundo, y tengamos en cuenta de nuevo que si de verdad la vida acabase completamente, no habría ni animales ni plantas, ni mucho menos humanos, lo cual condicionaría también a los moradores. Todo quizás salvo la fauna marina, aunque en este caso poco importaría. Por tanto, en conclusión, no, los efectos de Fallout no son muy alentadores y no representan un escenario lógico dentro de la teoría nuclear, al menos a largo plazo, aunque son justificables si tenemos en cuenta que tienen materiales con unas propiedades físicas diferentes a las de nuestro mundo, pero no sería una catástrofe tan extrema, y menos habría un problema real con la radiación, teniendo encima cosas como el Radaway. Respecto a los demás peligros, podemos concluir fácilmente que los supermutantes no vivirían tanto tiempo ni se podrían reproducir, y los necrófagos igual, salvo intervención de alguna tecnología médica especial, por lo que el mundo no tendría peligros más allá de humanos y bestias que hayan conseguido mutaciones permanentes, que no serían tan extremas. Además, los animales mutados en su mayoría no serían capaces de reproducirse y seguramente habrían muerto para los eventos de la saga. No quitaría que el yermo sí sería un lugar peligroso, tanto por la falta de gobierno y facciones humanas, como por la falta de recursos y peligros de la fauna mutada. En nuestro caso, si esto sucediera a esta escala, podríamos esperar daños masivos y una reducción de la gran mayoría de población en las naciones afectadas, incluso poniendo en peligro de extinción a la humanidad, en el peor de los escenarios. Una gran catástrofe, pero que a lo largo de algunas décadas recuperaría su estado natural y probablemente mejoraría debido a la reducción de influencia humana. Además, teniendo en cuenta que es prácticamente imposible que afectara a todos los núcleos de población del mundo por igual, difícilmente la humanidad quedaría extinta, y al tiempo se recuperaría la población humana tal como ahora, ya que incluso en este mundo vemos que muchos humanos han sobrevivido y creado ciudades por el yermo. Y esto es todo, espero que haya sido interesante. Si es así, no olvidéis suscribiros para que pueda seguir creando este contenido, y si os gustan esta clase de análisis técnico de escenarios, o queréis que lo haga de otra saga, dejádmelo en comentarios. Por mi parte, espero que no haya más noticias sobre la guerra nuclear pronto. Nos vemos en el próximo vídeo.